Muy buenos días, mis queridos hermanos. El Señor les bendiga grande y abundantemente. Mi nombre es Norman Munevar, laico comprometido, y nuestra comunidad Fuentes de Misericordia, comunidad católica, carismática y misionera. Todos los días nos encontramos de lunes a sábado para hacer la liturgia de la palabra que nos propone nuestra Iglesia Católica, los textos de la Sagrada Escritura que nos van formando, nos van enseñando, nos van conduciendo y la mayoría de las veces sin darnos cuenta nos van llevando en un proceso. Entonces me parece muy valioso que nos podamos encontrar, me parece muy valioso que podamos recibir esta formación para muchos de nosotros, información para otros, pero es valioso lo que el Señor nos regala a través de la liturgia. Hoy vamos a meditar los textos bíblicos correspondientes al viernes 22 de noviembre del 2024. Nos acompaña en sala Nancy, una hermanita nuestra de la comunidad que vive en una vereda de Fusagasugá. Dios mediante estaremos celebrando la fiesta de Cristo Rey allá, en esa vereda o muy cerquita de donde ella vive, eh, con la Eucaristía. Bendito y alabado es el Señor que podemos prestar ese servicio, animando, acompañando la Eucaristía. Así es que bueno, mis hermanos, estamos terminando el año litúrgico y la palabra de Dios nos ha traído hasta aquí. Pero comienza un nuevo año litúrgico, un nuevo calendario, y comienza con el tiempo de Adviento, Adviento, eh, lo que viene, lo que se nos está dando, el regalo. Y es un comenzar de cero, es un comenzar de nuevo, es un comenzar desde el principio. Y es importante también que lo tengamos en cuenta. Así es la vida cristiana. Es un cerrar espacios, es un cerrar etapas y comenzar nuevas etapas. De la misma manera, el Señor quiere que aprendamos nosotros a caminar en su presencia. Ancita, muy buenos días, el Señor la bendiga, bienvenidos todos los que están en la sala, bienvenidos todos los hermanos que luego nos van a escuchar, a ver, bienvenidos todos, la invitación a seguir compartiendo el video, a ubicarlo, a compartir sus comentarios y a que podamos llegar a más y más hermanos. Muy buenos días, Norma. Buenos días para todos. ¿Verdad? Bienvenidos a este espacio, ese espacio de encuentro. Recordemos que para el Señor no hay barreras de tiempo, de espacio, no hay barreras de nada. Y aquí sí, utilizamos la tecnología para más unirnos en el Señor. Dispongámonos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y démosle gracias al Señor por el don de la vida, el don que es un regalo, la vida es un regalo, el habernos podido levantar, el haber podido descansar. Démosle gracias, Señor, al Señor, porque nos tiene aquí reunidos en torno a Él, en su nombre, y pidámosle de lo más profundo de nuestro corazón que nos ayude a fortalecer esos lazos de amor con los que nos ha unido, que nos permita seguir cultivando en esta tierra, en esta comunidad donde nos ha sembrado, que nos permita seguir aquí en torno a Él recibiendo su mensaje de amor, ese mensaje que tiene hoy para nosotros a través de estas lecturas. Dispongámonos de mente, de cuerpo, de alma, incluso dispongamos nuestras emociones, toda nuestra actitud para recibir lo que el Señor nos quiere dar hoy a través de su palabra. Te escuchamos, Padre de amor. Del libro del Apocalipsis. Yo, Juan, escuché la voz del cielo que se puso a hablarme de nuevo diciendo, ve a tomar el librito abierto de la mano del ángel que está de pie sobre el mar y la tierra. Me acerqué al ángel y le pedí que me diera el librito. Él me dice, toma y devóralo. Te amargará en el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Tomé el librito de mano del ángel y lo devoré. En mi boca sabía dulce como la miel, pero cuando lo comí, mi vientre se llenó de amargor.
y me dice, es preciso que profetices de nuevo sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reinos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Qué dulce al paladar tu promesa, Señor. Qué dulce al paladar tu promesa, Señor. Mi alegría es el camino de tus preceptos, más que todas las riquezas. Qué dulce al paladar es tu promesa, Señor. Tus preceptos son mi delicia, tus enseñanzas son mis consejeros. Qué dulce al paladar tu promesa, Señor. Más estimo yo la ley de tu boca que miles de monedas de oro y plata. Qué dulce al paladar tu promesa, Señor. Qué dulce al paladar tu promesa, más que miel en la boca. Qué dulce al paladar tu promesa, Señor. Tus preceptos son mi herencia perpetua, la alegría de mi corazón. Qué dulce al paladar tu promesa, Señor. Abro la boca y respiro, ansiando tus mandamientos. Qué dulce al paladar tu promesa, Señor. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Qué dulce al paladar tu promesa, Señor. Amén. Del Santo Evangelio de nuestro Señor según San Lucas. En aquel tiempo Jesús entró en el templo y se puso a echar a los vendedores, diciéndoles, escrito está, mi casa será casa de oración, pero vosotros la habéis hecho una cueva de bandidos. Todos los días se enseñaba en el templo. Por su parte, los sumos sacerdotes, los escribas y los principales del pueblo buscaban acabar con él, pero no sabían qué hacer, porque todo el pueblo estaba pendiente de él, escuchándolo. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Guardemos unos instantes de silencio para poder compenetrarnos, entrar en esa profundidad de la palabra, escuchando la voz del Señor más que con los oídos, con el corazón. Espíritu Santo, tú que haces morada en nosotros, toma nuestra mente, nuestras palabras, nuestra intención, nuestra inteligencia. Permítenos, Señor, superar todo obstáculo y poder compartir. ¿Quién quiere empezar a compartir? Salina María Nancy. Dale, Señor. Muy buenos días, comunidad. Buenos días a todos nuestros hermanitos que diariamente están pendientes de la palabra del Señor. Y esa es la invitación que nos hace diariamente aquí todas las lecturas que nosotros compartimos. Hoy el Santo Evangelio, ¿qué nos da a reflexionar? Cómo el Señor daba ese respeto, enseñaba al pueblo que la casa de oración, el templo donde ellos iban a alabar al Señor, era un lugar sagrado, un lugar
en donde se compartía esa relación íntima con el Señor, esa relación de entrega, esa relación donde vamos a conversar, donde decimos, Señor, tómanos porque aquí estamos contigo, a donde le contamos todas nuestras cuitas, a donde le pedimos al Señor todas nuestras intercesiones, Señor, queremos que nos ayudes. Eso es lo maravilloso que hoy nos enseña, pero también nos da aquí cómo los sumos sacerdotes, los escribas y aquellos importantes del pueblo se llenaban como de odio, de rencor, ese mal que siempre está en el ser humano, porque querían acabar con Jesús, porque el Señor hablaba con tanto amor, con tanta bondad, que a los demás del pueblo les llenaba el alma. Por eso ellos lo escuchaban, lo seguían. Y este es el momento en que el Señor, Él aprovecha para dar un ejemplo de amor y de respeto. Enseña allá al pueblo de Jerusalén de que el templo del Señor es lo más sagrado. Para nosotros también lo debe ser, porque muchas veces nosotros encontramos que a nuestros templos llevan las mascotas y esto para ellos les es, como se dice, igual. Yo creo que también merecemos que haya respeto por nuestro templo, por aquello que ande limpio, decente, que, digamos, recibamos ese perfume de las flores cuando se acompañen. Eso nos invita hoy la palabra del Señor. Vayamos nosotros también con un traje que sea digno del Señor. Aquí no queremos nosotros mostrar, como se dice, aquellas culturas donde falta el respeto por sí mismo. Aquí lo que nos invita el Señor es abrir ese corazón para que nuestra mente siempre esté en contacto con el Señor. Y este mismo ejemplo nos lo da aquí el Apocalipsis a través de Juan. Juan, cómo describe lo maravilloso de la invitación que le hace otro ángel para que él empiece a entender y a comprender la palabra del Señor y la empiece a proclamar. Vaya y la lleva, vaya la transmite. Pero aquí que nos enseña cómo Juan, él recibe, él se abandona a esa obediencia del ángel y él se compromete a hacerlo. Pero ¿por qué nos dice aquí que eso sintió como amargor? Porque cuando el Señor, cuando nosotros recibimos la palabra del Señor, nos parece dulce, pero cuando la vamos a compartir, a transmitir, empezamos a tener los tropiezos, así como nos lo decía el Evangelio. El Señor amaba tanto, pero también encontró quienes se oponían a que esa palabra se extendiera. Así le sucedió a Juan. Entonces nos invita hoy la palabra a que nosotros aprendamos a valorar, a aceptar, a razonar qué es lo que nos está diciendo hoy la palabra. Y el Salmo nos lo dice todo. Señor, qué dulce es tu promesa a nuestro paladar. Qué dulce, Señor, es esas palabras, esos mandamientos, todo lo que nos enseña, Señor, para nosotros poder tenerlo, intuirlo y vivirlo. Gracias, Señor, porque tus promesas se cumplirán. Y esto es lo que nos invita ahora a prepararnos para el ciclo que terminamos y para al cual vamos a comenzar. El Señor nos da esa fuerza y esa fortaleza a través de su Espíritu. Sigamos adelante con esa palabra que el Señor nos invita diariamente. Amén. Gracias, María Nancy. A ti, Celi, muchas gracias. ¿Quién más quiere compartir? Dora, buenos días, Nancita, buenos días, hermanitos de comunidad. Bueno, Yo me quiero referir al Santo Evangelio. Para mí, mi templo es mi corazón, donde debe estar guardado el amor de Jesús y a través de mis oídos y mis ojos, yo dejo que lleguen mercaderes a ofrecerme ilusiones, palabras mentirosas, o yo a mi vez también puedo ser ese mercader que puede llegar
a llevar una, una falsa esperanza, una ilusión, con ánimo de agradar o de aliviar una carga o qué sé yo, una carga emocional, de pronto yo diga lo que no debo y cree una falsa esperanza en cualquiera de mis hermanos, llámese desde mis hijos en adelante, o mis hermanos de sangre, o bueno, tanta gente con la que uno trata y a veces uno puede ser falso y mentiroso de buena fe. Pero dice el refrán, ¿no? Quien inocentemente peca, inocentemente se condena. Por eso es como tan importante dejar llenar esa casa de Dios y estar en comunicación continua con Él para que ni nos dejemos engañar ni engañemos a otros. Es como siento que la Sagrada Escritura me habló hoy, Nancita. Amén. Amén. Muchas gracias, Dorita. ¿Quién más quiere compartir? ¿Alguien más va a compartir lo que le regala el Señor? Graciela, mi Nancy. Dale, gracias. Bueno, aquí en la primera lectura nos deja ver que, que él nos dice, perdón, lo busco acá, sobre el libro, ¿cierto? Ese librito que él nos pone en la mano, ¿cierto? Ese es el mensaje que él nos quiere enviar cada día. Ese mensaje que él quiere que estemos ahí siempre, ¿cierto? Eh, que lo devoremos ese mensaje, lo que Él nos quiere anunciar cada día con nuestras lecturas, que nos pongamos de pie, ¿cierto? Que no nos dejemos derribar. Entonces, ese mensaje que lo devoremos, que nos lo comamos, pero que también lo sepamos difundir, que es dulce pero no es tan fácil tampoco, ¿cierto? Así como a él mismo le tocó, a nuestro Señor le tocó tan fuerte liderar, ¿cierto? Él lo que hizo fue que enseñar y hacer respetar, por ejemplo, la casa del Señor. Él lo que quería decir allí a todas estas personas que no volvieran la casa de Dios como una plaza, ¿cierto? Que tenemos que darle el, el espacio, tenemos que darle el sitio como él lo quiere. Él tenía que de todas maneras ver esta parte y hacerla respetar, porque entonces, ¿quién lo hacía? Las otras personas, esos sumos sacerdotes, lo estaban volviendo como una plaza de mercado. Entonces, lo que él puso fue el ejemplo ahí, ¿cierto? Que ese sitio es solo de oración a nuestro Dios, que debemos de respetar el templo de Dios. También nos dice que en el Santo Evangelio, eh, que vosotros habéis hecho una cueva de bandidos, que todos los días lo enseñaban en el templo. Entonces él lo que hizo fue eso, que estos sumos sacerdotes respeten, los escribas y los principales del pueblo buscaban acabar con él cuando no se daban cuenta que era el pueblo quien buscaba a nuestro Señor, que lo seguía a él. Entonces ahí nos muestra como como siempre ha sido como la persecución a nuestro Señor. Y ellos no se daban cuenta que al contrario, todo el pueblo era siguiendo a nuestro Dios porque él se dieron cuenta que era el Hijo de Dios, el que nos representa y él siempre nos llama a eso, que le demos el lugar que Él se lo merece, con todo el amor y el cariño, como siempre nos deja este mensaje. Amén. Amén. Gracias.
Muchas gracias. Marta Lucía, Buenos días. buenos días. Pues sí, en la primera lectura, pues yo veo muy claramente la palabra de Dios, ¿no? Que es tan dulce, que es tan dulce a nuestros oídos y a nuestros labios, que la pronunciamos con tanta facilidad, porque pues no es difícil de, de, de pronunciar ni, bueno, escuchar o entenderla, tal vez no tan fácil, ¿sí? Pero ingerirla, digerirla, practicarlas como eso es muy duro. Entonces ahí identifico yo ese amargo, ¿no? Ese amargo de la palabra, cuán duro es de verdad cumplirla, cumplirla. Y esa simbología con el amargo del vientre, como lo que cuando entra, cuando se interioriza, ahí es donde de verdad nos encontramos con lo que está haciendo la palabra de Dios dentro nuestro, en nosotros, ¿sí? Y pues, en el Evangelio, pues, es la ira santa de Dios, es la ira, como la impotencia del Señor, diría yo, para hacerles entender, pues, lo que significa la casa, en este caso, pues, es la casa física, ¿sí? El templo físico, diría yo, pero ahí es el lugar de reunión. Ahí tiene que haber un lugar de reunión para la comunidad. Y pues ahí es donde nosotros nos probamos entre nosotros, porque aislados y solos no. Y ahí en ese lugar de reunión, pues él, él se indigna, diría yo, el Señor tiene como un momento de indignación por verlo distraídos y lo que están haciendo que no tiene nada que ver, nada que ver. Entonces el Señor pues se indigna mucho y pues eso pasa mucho en nuestros templos, ¿no? A veces no, digamos que no estamos conscientes en el lugar que estamos y para lo que estamos, para qué estamos ahí. Sí, no es como para, nosotros no vamos a hacer eventos o activismo, mucho activismo, pero poca espiritualidad tal vez. Entonces, que el Señor nos permita ser conscientes de lo cual es su voluntad cuando nos reunimos en comunidad y cuando estamos en ese templo, a qué de verdad, a qué vamos a centrarnos en Él, en Él. Él es el centro, ¿sí? Y cuando Él es el centro, todo funciona como debe ser. Gracias. A ti, Marta. Bueno, entonces voy a comenzar a compartirles mi discernimiento. Si alguien quiere hacer una intervención breve, puede levantar la manito y abrir el micrófono y yo le doy la palabra. Entonces, voy a empezar por el Evangelio. Nos relata el evangelista San Lucas, pues que Jesús entró en el templo y se puso a echar. Dijo Martica aquí furibundo. Sí, pues en Evangelios Paralelos nos muestra que él se llenó de ira, sí, de ese celo por el templo. Y conectándolo con el Evangelio de ayer que nos decía que Jesús lloró por Jerusalén, veía yo y me confirmaba que él realmente es verdadero Dios y verdadero hombre. Como hombre también es por esa emoción, o sea, la importancia de expresar las emociones, no de quedarnos en ellas, estancados, inmovilizados, no de dejar que nos dominen, esos son los sentimientos, recordar las emociones es algo natural, sí, es innato, natural y necesario, mientras que los sentimientos es lo que hacemos con esas emociones, y Jesús se expresa muy bien, ayer lloró, hoy
se enoja ante una situación que él le pareció pues, terrible y que nosotros pues mirándolo desde aquí nos parece terrible. Y eso es que estaba pasando allá, lo vemos que está pasando actualmente, eso, la palabra de Dios es actual siempre. Entonces, en ese sentido, en la purificación del templo, eh, quiero enfocarlo en tres sentidos, ustedes lo han dicho, en el templo material, sí, el templo de ladrillo, de material, el respeto que debemos por ese templo material, el respeto de saber quién habita ahí, así como habita en nuestros corazones, de saber a lo que vamos, como estaba diciendo ahorita Marta, de saber eh, que es un lugar de encuentro con los hermanos para orar. Es la Eucaristía, la oración por excelencia, es para crecer, ¿sí? Es para ir dignamente, para recibir el cuerpo y la sangre de Cristo, que son el alimento para nosotros por excelencia. Es la importancia, ¿sí? De ese templo de ladrillo. En segunda instancia, la importancia de la iglesia como pueblo de Dios, ¿sí? De la iglesia, que es quienes conforman esa iglesia. Los clérigos, o sea, papa, obispos, sacerdotes, religiosas, el pueblo de Dios, nosotros los bautizados. ¿Cómo a veces volvemos eso una cueva de bandidos? La iglesia en sí, porque aquí dice en el primer párrafo que echó a los vendedores, pero en el segundo párrafo dice, mi casa será casa de oración, pero vosotros la habéis hecho una cueva de bandidos. O sea, él no es que le esté diciendo bandidos solo a los vendedores, no. Yo creo que nosotros también tenemos que aprender a cuidar nuestra iglesia, las decisiones que se toman, ser críticos, no criticones, respecto a lo que hace la iglesia, hacia dónde nos lleva, que no se desvirtúe el verdadero mensaje, que se sepa de verdad cuál es el verdadero objetivo, la verdadera misión de la iglesia, y no en nombre de la inclusión o en nombre de agradar a los demás o que hayan multitudes o, no, o de que no me regañen, el miedo, entonces permitirse esas situaciones que contaminen lo que es de verdaderamente la iglesia, el pueblo de Dios, no caer de pronto en sincretismos, no caer de pronto en aceptar situaciones en nombre de la misericordia, no desvirtuemos las palabras ni el mensaje. En ese sentido también siento que el Señor nos habla en nombre de que, por ejemplo, no solamente en la Eucaristía, sino que en los grupos de oración, ¿cuál es el sentido de un grupo de oración? De una comunidad, de las comunidades que apoyan la Eucaristía, por ejemplo, la alabanza, si no es para robarle la gloria a Dios, no es para intereses personales. Es en ese sentido, ese sería el segundo sentido. Y el tercer sentido que le doy en esta purificación es eso que también lo dijeron, lo dijo Dorita, lo dijeron ustedes varios, es nosotros como templo del Señor, nosotros evaluándonos cada día, no somos perfectos y el Señor lo sabe. Y nosotros si tratamos de crecer, tratamos de permitir o permitimos que el Señor purifique este templo, permitimos que el Señor saque todo lo que tiene que sacar. Recordamos, como nos lo dice en la primera carta de Corintios, nos lo dice San Pablo, que somos templo del Espíritu Santo, ¿sí? Si dejamos que sea el Señor el que reine en nuestros corazones, si lo permitimos, si permitimos que Él venga y si es necesario, como lo le dice un evangelio paralelo, que coja un azote y saque lo que tenga que sacar, si lo permitimos y si recordamos que mi hermano es templo y lo miro con ese respeto e incluso también lo ayudo en la exhortación amorosa en el nombre del Jesús, Señor, a purificar ese templo con una corrección fraterna. En ese sentido, estoy viendo eso, en esos tres sentidos de que veo que aquí las personas escuchaban al Señor y los sacerdotes, escribas, todos los principales en su corazón no lo acogían, no lo acogían. Ellos estaban
ellos eran el templo, la representación de la iglesia, y ellos eran esos bandidos que estaban desvirtuando el verdadero sentido de ser iglesia, de ser pueblo de Dios. Pero veo como un pueblo que escuchaba al Señor, después se dejó contaminar con todo lo que ellos, desafortunadamente, se dejó seducir con todos los falsos intereses que ellos les decían. Y eso me lleva mucho al Salmo, me paso al Salmo. La respuesta dice, qué dulce al paladar tu promesa, Señor, qué dulce al paladar. De verdad, la promesa que están en la palabra son dulces para nosotros. Dice, recordando que aquí quiero escuchar, recordar la palabra fe, recordando como nos dice el apóstol San Pablo en los Romanos, que la fe viene por oír la palabra. Y esa promesa que dice aquí que es dulce está, es en una palabra. Dice, la alegría es el camino de tus preceptos. Y entonces aquí recordamos cuando nos decía el Señor en el Evangelio de Juan, en el Evangelio de Juan, que un mandamiento nuevo os doy. Esos son los verdaderos preceptos, que nos amemos unos a otros como el Señor nos ha amado. Y que en eso, ojo, aquí es más duro, en eso nos reconocerán, en eso nos reconocerán que nos amemos unos a otros, si nos reconocen como miembros de esa iglesia y esa iglesia que permitimos que el Señor purifique. Dice, los preceptos son mi delicia. Y recuerdo, los preceptos están en la palabra. Si me degusto esa palabra, si la degusto, si de verdad es dulce para mí y permito, como dice la primera lectura, y con eso termino, que pase al interior, a las entrañas. Hace unos días hablábamos de las entrañas, ¿sí? Hablamos de pasar a las entrañas. Una palabra que es dulce como la miel en la boca, así tan bonito, ay, tan bonito que habla la palabra de Dios, pero que de la boca a veces no la dejo pasar, porque me molesta, porque sí se vuelve amarga en el vientre, en las entrañas. Entonces, dulce, hablo bonito, palabras azucaradas, palabras con miel, pero no la dejo pasar. No hago lo que dice aquí, que dijo el ángel. Devórate, devórate el librito, devórate, no me lo devoro. En el grupo de oración tuve la oportunidad de asistir en el martes, al Recaudo, y nos hablaba preciso, me acordé, Norman, de no comer entero. Tragar no es un término aquí grosero, sino tragar es la palabra que es. No comer, no pasar entero la palabra, porque se atora uno, no la gusta y hasta daño le hace, sino es disfrutarla, deleitarla, ingrediente, incluso cuando uno prueba un alimento con pasión, con agrado, de a poquitos, uno alcanza incluso a degustar y a conocer cuáles son los ingredientes. Uno dice, uy, tiene esto, tiene aquello, lo otro. Uno va desglosando, uno va mirando y lo disfruta más. Y y es menos amargo en el vientre porque lo entiendo más. Entonces aquí veo ese sentido, la fe, que ya lo resalté, que viene por el escuchar el oír de la palabra. La obediencia, que es que devorármelo y que pase al vientre, a las entrañas, que no quede en la boca disfrutando ahí lo bonito y lo bonito y lo bonito y no más. No, que realmente lo haga, lo viva, lo disfrute, lo entierna, lo discierna y escuche especialmente esta última frase de este libro, de esta lectura del Apocalipsis. Es preciso que profetices de nuevo sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reinos. Ahí el Señor se lo estaba revelando a Juan y ahora nos lo dice a nosotros. Entonces voy a sacar ciertos punticos y cada uno
Lo invito a hacer ese ejercicio, si es posible. Cierre los ojitos, póngase la manito en el corazón y escuche esto. Escuché la voz del cielo. El cielo nos está hablando a nosotros mismos. Toma el librito. Recordamos que ayer nos decía que nadie era digno de tomar ese libro, pero hoy el Señor nos dignifica y nos da el libro. Que no lo devoremos y que profeticemos. No importa que después de la dulzura de la boca, después de que entra en nosotros y por momentos sea amargo porque estamos trabajando en nosotros mismos, después ese amargo pasa y llega la alegría de entenderlo, de disfrutarlo y llega la pasión de querer ir a profetizar, a hablarlo y a decirle a muchos que el Señor es nuestro Señor, que Él es el Rey de Reyes. Es tan diferente ver por ejemplo, cuando me dicen predique o haga este discernimiento, es tan diferente cuando siento que me toca a cuando quiero hacerlo y me supero a mí misma, supero obstáculos. También hablábamos en estos días de Zaqueo, que siendo pequeño se superó a sí mismo, fue creativo y se superó a sí mismo. Como el Señor nos pide que nos superemos a nosotros mismos también, superemos obstáculos. El miedo nunca va a desaparecer, nunca, nunca. Pero lo que no debo es dejar que sea el rey de mi corazón. El rey de mi corazón es el Señor. Que esta semana que nos estamos preparando para esa celebración, recordar, vivir que Cristo es el rey de nuestro corazón y que Cristo es el rey del mundo, que aunque aún terrenalmente no es el reinado de Él, no es el momento, pero no, eso no le quita que sea rey del universo de nuestro corazón. Y preparándonos para ese Cristo Rey, seamos más dóciles a su acción, no nos importe el amargo del vientre, dejemos que pase la palabra a nuestras entrañas y seamos nosotros también esos anunciadores, esos que profeticen a muchos pueblos, a muchas personas. Pidámosle al Señor que se despierte en nosotros ese celo por la salvación de las almas. Muchísimas gracias y le doy la palabra a Noé. Gracias, Nancita. Nuevamente, muy buenos días para todos. El Señor les bendiga grande y abundantemente. Vamos a ver. Ahí me están escuchando mis hermanitos. Sí, Señor. Bueno. Sí, nos dirigimos a la fiesta de Cristo Rey y nos estamos preguntando en esta semana, ¿reina Dios en nuestras vidas? ¿Reina Jesucristo en nuestras vidas? Y si reina el Señor, ¿cómo reina? Y si no reina, ¿por qué no reina? En ese templo en donde entró Jesús ahí en el Evangelio de Lucas 19, reinaba Dios, reinaba Jesús. No, reinaba la religiosidad, reinaba el culto, reinaban las leyes. En eso los judíos eran muy prolíficos, eran felices, teniendo creando, engendrando muchas leyes y muchas normas. Eran legalistas. Pero curiosamente, y todas esas leyes se las achacaban a Dios, ¿no? Todo decían era pues, que Dios se lo mostraba, que Dios se lo revelaba, que era voluntad de Dios. Y tal vez en un principio sí. Pero ellos no entendieron que
que la ley que el Señor les daba tenía un propósito pedagógico. Es decir, que la ley era un medio y no un fin. Si nos preguntamos hoy, de acuerdo a la palabra, si el Señor reina en nuestras vidas, nos tendríamos que preguntar, o más bien responder, ¿y cómo hacemos para que reine? Porque muy probablemente algunos podrán decir, sí, tal vez en mi vida sí reina. Y otros podrán decir, uy, no, está lejos de reinar. O de pronto eso nos va a llevar a juzgar a otras personas, a mirar a otras personas y decir, en fulano de tal el Señor reina, pero en fulano de tal el Señor no reina. O de pronto juzgar situaciones, no tanto personas, sino situaciones, circunstancias de la vida, del panorama nacional, no sé, del panorama eclesial, en donde uno pueda decir, el Señor está reinando en esta circunstancia, pero en esta no está reinando. En esta se ve su actuar, pero en esta no se ve su actuar. La pregunta entonces es, según la liturgia de hoy, ¿qué podríamos hacer para que el Señor reine? Y se nos está dando, creo yo, una sencilla respuesta y una sencilla solución. En aquel tiempo Jesús entró en el templo donde se supone que la gente estaba orando, en el templo donde se supone que la gente estaba ofreciendo culto, en el templo donde se supone que la gente iba a encontrarse con él, entró en el templo y se puso a echar a los vendedores diciéndoles, resalto la palabra diciéndoles. Y en lo que les dice hace referencia a la misma palabra de Dios. Escrito está. Entonces, esa reiterativa alerta que está Jesús colocándoles a ellos, me está diciendo que habla de la palabra de Dios. Me está dando la respuesta, me está diciendo, tú quieres que yo reine en tu vida? Tú quieres que yo reine en tu corazón, en tus pensamientos, tú quieres que reine, tú quieres que reine en tu familia, tú quieres que reine en la nación, en el país, en la iglesia. Hay una manera muy sencilla y es mi palabra. Escrito está, escucha la palabra, atiende a la palabra, presta atención a la palabra. Escrito está. Y abre comillas. Yo les he enseñado a ustedes que es muy importante que cuando leamos la Biblia, leamos también los signos de puntuación. Mi casa será casa de oración. Es un mandato del Señor, es una orden, es una voluntad, es un propósito de Dios. Mi casa será casa de oración. Pero así como el Señor en una parte dice, mi casa será casa de oración, en otra parte, bueno, tantas leyes que tenemos en la Sagrada Escritura, son cantidades. Como Nancy ahorita lo decía, en otra parte dice, ámense como yo los he amado. En otra parte dice, sopórtense, perdónense si alguno tiene una queja contra otro. En otra parte dice que sirvan a los demás, porque yo no he venido a ser servido, sino a servir. Y así sucesivamente puede haber muchos mandatos, muchos mandamientos. Yo también les he compartido que en una perícopa de la Biblia, en un texto pequeño de la Biblia, de pronto usted puede encontrar enseñanzas, puede encontrar promesas, puede encontrar mandatos, mandamientos como en este caso, y puede encontrar sentencias. 4 cosas se pueden encontrar, hasta de un solo versículo se pueden llegar a encontrar las 4 cosas. Entonces, aquí Jesús les está diciendo un mandato, mi casa será, pero no piensen en el mandato como tal, simplemente les está dando un mandato, les está recordando que hay una voluntad y un propósito de Dios. Quiero hacer el énfasis no en ese mandato, quiero hacer el énfasis en que escrito está, diciéndoles, es decir, hago el énfasis en el poder de la palabra. Mi casa será, punto. Pero vosotros la habéis hecho una cueva de bandidos. Abre otra vez comillas ahí.
todos los días enseñaba en el templo. Vea que ya van 4 alusiones, diciéndoles, escrito está, mi casa, y todos los días enseñaba en el templo. Por su parte, los somos sacerdotes, los escribas, los principales del pueblo buscaban acabar con él. La palabra de Jesús se les convirtió en un problema. La palabra de Jesús, el evangelio de Jesús, la enseñanza de Jesús se les convirtió en un problema, en algo amargo. Era una amargura para ellos escuchar a Jesús, porque siempre que Jesús hablaba y siempre que Jesús predicaba, algo les tenía que caer. Nosotros utilizamos el refrán de que al que le caiga el guante, que se lo chante. ¿Cuántas veces nosotros de pronto hemos ido a misa y el padre cuando predica uno siente que le está echando como piedras a uno, como que eso viene para mí, como que me lo está diciendo es a mí? Se le convierte en algo amargo. En los grupos de oración, en las predicaciones, en las enseñanzas. Muchas veces pensamos que es que el que está allá adelante, el predicador, me está tirando piedras, me está insinuando cosas, me está mandando razones. Y la persona no entiende que es que esa palabra se está convirtiendo en algo amargo para usted. Usted decide, mi hermana, mi hermano, usted escoge, usted elige. O la palabra de Dios es para usted dulce como la miel o amarga como la hiel. Es decisión suya. Y no se trata de que usted comience a esquivar y a decirle, no, si me está tirando piedritas, le esquivo una. Si me tira la otra, se la esquivo. Y entonces a mí que me resbale todo lo que me digan. No se trata de eso. Sería terrible que pasara eso, que fuera eso así. No, hay que asumir, hay que aprender a asumir. Y el problema de los sacerdotes, de los somos sacerdotes, los escribas y los principales del pueblo, era que no querían asumir, no querían aceptar. La palabra de Jesús es poderosa. Hebreos capítulo 4, verso 12. Porque la palabra de Dios es como una espada de doble filo. Una espada de doble filo que penetra hasta lo más profundo de los pensamientos, de las intenciones, de los deseos del corazón. Cuando la palabra de Dios, cuando aceptamos, cuando la asumimos, cuando la dejamos que entre, pues nos duele. Nos duele porque la palabra de Dios es la verdad. Y conocerán la verdad y la verdad nos hará libres, ¿no? Juan 8:32. Entonces, qué importante es que nosotros podamos, porque pues a lo mejor ese día el Señor le decía eso a ellos. Pero ¿y a nosotros qué? ¿Y a nosotros qué? Tal vez tendríamos que preguntarnos cuándo la palabra a nosotros se nos vuelve incómoda, cuándo a nosotros la palabra se nos vuelve molesta, cuándo a nosotros la palabra se nos vuelve picante. Cuando usted comienza a decir, la predicación de ese sacerdote no me gusta porque es que me tira muchas piedras. O cuando usted dice, la enseñanza de fulano o la enseñanza de fulana no me gusta porque es que me están tirando muchas piedras. El problema no es quien le predique, el problema no es quien le hable, el problema no es quien le enseñe, el problema es su actitud o mi actitud o nuestra actitud ante esa palabra que se nos está dando. ¿Qué voy a hacer? Si me molesta es por algo, si me incomoda es por algo. Claro, nosotros tratamos de hacer con la palabra de Dios lo mismo que hacemos con los alimentos. Un alimento X, usted siente que le cae mal. Entonces usted dice, por ejemplo, el jengibre, a mí me cae mal el jengibre. Entonces, no, probé que de pronto algún alimento le echaron jengibre. Uy, no, yo no quiero ese alimento, yo no quiero eso, gracias. Pero no, yo prefiero otro. Y entonces es cuando encontramos que muchas personas se retiran de los grupos de oración, se retiran de las comunidades, se van de la iglesia. ¿Por qué? Porque la palabra les molesta. Porque no es la persona. Ellos creen que es la persona, pero no es la persona, es la palabra lo que les incomoda. Es la palabra lo que les fastidia.
Y piensan que retirándose de ahí, yéndose de ahí, el tema se va a acabar. Y resulta que para dónde van. Bueno, si no sucede lo que dice por allá las cartas, que se buscan pastores que les digan lo que ellos quieren escuchar, porque eso es muy común, ¿no? Eso es muy común que las personas que precisamente se incomodan con la palabra, bueno, si la palabra a usted lo incomoda, es algo bueno. Es bueno, para mí eso es bueno. Es bueno que le moleste, es bueno que le amargue la vida a la palabra, eso es bueno. Bueno, ¿por qué? Porque quiere decir que la palabra tiene un efecto en su vida. Peor sería que le resbalara todo, como le pasa a la gran mayoría de nuestro pueblo católico. La gente va a misa, participa de la misa, y todos hemos dicho esto, pueden estar en la puerta del templo ya saliendo y les preguntan, ¿qué tal estuvo la misa? Linda, divina, preciosa. ¿Qué tal la predicación? Lindo, ese padre predica hermosísimo. ¿Qué le enseñó? ¿Qué le dijo? ¿Qué se acuerda? ¿Qué se acuerda que decían las lecturas? No, no me acuerdo. Eso sí es grave, eso es crítico. Cuando usted la palabra de Dios, como el alimento, le pasa de largo, le pasa derecho, cuando la palabra de Dios no lo afecta ni positiva ni negativamente, ni le alegra ni le amarga el corazón, eso sería lo peor. No sé clínicamente cómo se podrá llamar eso, pero eso sería terrible. Pero eso es lo que le pasa a la gran mayoría de nuestro pueblo. Así es que busquemos más bien, o que no sepa muy rica, como lo dice la primera lectura, que no sepa muy dulce o que no sepa muy amargo, pero que no sepa a algo. Yo, Juan, escuché la voz del cielo, de Dios, que se puso a hablarme de nuevo diciendo, ve a tomar el librito abierto de la mano del ángel que está de pie. Ese de pie quiere decir que era un ángel de Dios sobre el mar y la tierra. Me acerqué al ángel y le pedí que me diera el librito. Él me dice, toma y devóralo. Te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces, yo creo que el Señor nos está diciendo, tomen decisiones. ¿Cuál es su posición ante la palabra de Dios? ¿Va a seguir huyendo? ¿Va a seguir escapando? ¿Va a seguir buscándose religiones o grupos o lo que sea en donde le digan lo que usted quiere escuchar, lo que usted quiere oír, pero si de pronto le dicen algo que a usted no le agrada, va a salir corriendo de ahí? Nuestra actitud debe ser la del salmista. Mi alegría es el camino de tus preceptos, de tu palabra, más que todas las riquezas. Tu palabra son mi delicia, tus enseñanzas, mis consejeros. Más estimo yo la palabra de tu boca que miles monedas de oro y plata. Yo creo que hoy en día nosotros hemos cambiado la palabra de Dios y la hemos cambiado por cosas, algunas bonitas, pero algunas terribles. La gente cambia la palabra de Dios por el libro de la nueva era, creo que se llama 4 en 1 o algo así. La gente cambia la palabra de Dios por los mensajes de la Virgen María al Padre Gobi. No me parece malo que la Virgen le haya hablado al Padre Gobi, pero hombre, cambiar la palabra de Dios por los mensajes, por un libro de mensajes. La gente cambia la palabra de Dios por hacer una novena y ya, por tener una devoción religiosa y ya. Cambiamos la palabra de Dios. O sea, no alcanzamos a sopesar la importancia. Y es que si la palabra de Dios reina en nosotros, pues Cristo reina y seremos llevados al cielo. Pero si la palabra de Dios no reina en nosotros, mis hermanos, grave. Estamos out, estamos fuera. Si la palabra no reina en nosotros. Entonces, yo invitaría, queremos que el Señor reine en nuestras vidas, permitamos que la palabra de Dios reine, aún con todo lo que nos pueda incomodar. Dios les bendiga. Amén. Muchas gracias, Norma. Muchas gracias. Que podamos decir desde lo más profundo de nuestro corazón, mi alegría es el camino de tus preceptos, Señor. Recordando que tu precepto, al elegirnos, al formarnos, es
y del mundo entero, proclamar el Evangelio. Que esa sea nuestra alegría, que esa sea nuestra gran alegría, que el Señor nos ha elegido y que el Señor nos envía. Gracias, Padre de amor, porque pones tu mirada en nosotros, porque nos dignificas y aquí nos tienes. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era Como en el principio, sea ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. gracias, Padre de amor, por esa hermosa princesa que nos regalas, por Mamita María, que la haces reina también. Gracias, Señor. En mi casa, en paz. Con nosotros y ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. Gracias, Papito Dios, y ofreceré mi casa, como templo de ti, mi Señor, para compartir su mensaje. No dejemos de orar, no dejemos de orar para que no crezcan las guerras, para que nunca se acaben las bendiciones que Dios nos ha dado siempre. Amén. Amén. Para que tu palabra reine Luego, sobre nosotros siempre, Señor, más que nuestros propios criterios humanos. Amén. Para que con la gracia del Espíritu Santo no quitemos la mirada del Señor, para que podamos así hacer su voluntad, poder llegar, poder darle ese número uno a Él y dar ese testimonio a los demás, para que ellos también puedan darle ese primer lugar para poder lograr la meta. Amén. Amén. Para que siempre en nuestras vidas tengamos oídos de discípulo, corazón abierto, entendimiento, reconociendo al Espíritu Santo y que lo que nos quiera hablar el Señor a través de su palabra lo pongamos en práctica y ejemplo Amén. para todos. Amén. Señor, que tus palabras sean nuestro alimento diario, ese alimento que llega al alma y el corazón, para que nosotros podamos comprender tu voluntad. Amén. Amén. Para que nuestra alegría sea, Señor, deleitarnos en tu palabra y que llevarla para que otros se deleiten en ella. Amén. El Señor nos bendice y nos guarda. Amén. Amén. El Señor hace brillar su rostro sobre nosotros y nos concede su favor. Amén. El Señor vuelve su mirada a nosotros y nos concede la paz, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, sean con todos nosotros. Vayamos a vivir y a transmitir todo eso que del Señor aquí hemos recibido. Muchas gracias por su participación, por estar aquí presentes en la sala de Zoom, por abrir estos videos más adelante y escucharlos, compartirlos. Gracias por todo ese aporte que dan para la evangelización, para la extensión del mensaje, así como en la sala del Zoom, a pesar de la distancia, nos reunimos y compartimos y fortalecemos esos lazos de amor. También los invitamos a ser parte de los grupos presenciales de oración, formación y misión. Son reuniones que se llevan un día a la semana en diferentes lugares de Bogotá y también los lunes en Subia y en Fusagasugá. Bienvenidos todos, son espacios de encuentro donde se fortalecen esos lazos de amor y crecemos como comunidad, crecemos como parte de esa iglesia que somos. También le damos gracias al Señor por las ofrendas económicas, son semillas económicas de amor para la evangelización, para seguir extendiendo y construyendo nosotros también, dando ese aporte para la construcción del reino y para que sean muchos, muchos más encontrándose en ese encuentro personal con Dios. Las cuentas, los aportes se pueden realizar en los grupos de oración o a través de la cuenta de Nequi 301-551-2161. Bienvenido.
Todo aporte es bienvenido y todo aporte contribuye grandemente. De la misma manera, en ese sentido, los estamos invitando para que sean parte del grupo de misioneros que se dirigirán a Risaralda, a Pía Risaralda o algún lugar donde Dios nos quiera tener. En pantalla aparece el número de WhatsApp donde pueden escribir 310-554-3814 o con los coordinadores de cada grupo pueden hacerlo. Igual para solicitar información más amplia, para solicitar oración, para recibir consejería y, ¿por qué no? También para recibir sus aportes, sugerencias para seguir creciendo. Por último, recordamos, nos encontramos en las redes, en Facebook y en YouTube. También ahí pueden encontrar nuestros videos, los pueden replicar, pueden escuchar, vivir, replicar, compartir, darle like, la manito arriba. Todo eso también es un aporte gigante para la evangelización. Los esperamos nuevamente a 3 de la tarde para el Santo Rosario y mañana a 8 de la mañana. Muchas gracias.